refiero a llamado y a propósito. Si estamos aquí, no es casualidad. Es que ya Dios nos escogió, Dios nos llamó y nos trajo aquí. Nos está puliendo, nos está formando, porque Dios no ve a un recién convertido. Dios no ve a aquel que pasa al altar por primera vez a recibirle. Dios está viendo ya el producto terminado que ha hecho en ti. Dios ya está viendo un ministro, un evangelista, un profeta, un maestro, un pastor, un apóstol. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Lo que la vista humana es corta, carece de alcance. Por eso es que nuestro Señor siempre va a ir por delante del hombre. Pero el enemigo es experto en estorbar los propósitos de Dios. El enemigo sabe que si altera el llamado, va a alterar el propósito. El enemigo sabe que si estorba a alguien en el llamado, va a estorbar en el propósito que Dios quiere hacer con esa vasija. Y muchas veces tenemos que entender que todo es un proceso. Y decía la palabra en la administración de las ofrendas, que el hijo honra al padre, pero el siervo honra a su amo. Y como siervo, como peón en un tablero de ajedrez, porque sobre eso les voy a administrar la palabra. ¿Cuántos recuerdan el tema que compartió mi esposa en el chat sobre el ajedrez y el tablero? A mí me ministró mucho, hermano. De hecho, de ahí el Señor me dio el mensaje, porque quiero compartirles lo mismo que Dios me compartía y me hablaba a mi corazón. Mire, tenemos que crecer. Y en el tablero todos cumplen una función. Todos tienen una responsabilidad. Y muchas veces menospreciamos la función del peón. Y quiero que sepa que es importantísima. Y queremos, pese a nuestra condición, llegar a posiciones que muchas veces hemos anhelado, pero queremos estar y llegar. Queremos obviar el proceso que hay que atravesar. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. La palabra obispo viene del griego y significa episcopos. Y el obispo es un superintendente oficial, alguien que puede estar a cargo de una iglesia. Es alguien que está en eminencia. Y muchos anhelamos, muchos deseamos, pero quiero enseñarle que no es solamente pedir, es saber pedir. La palabra decía que no es donde queramos estar ni lo que queramos hacer, es donde Dios quiere que estemos y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es algo muy diferente. Por eso tenemos que rendir nuestra voluntad, crucificarla y decirle al Señor, no tengo voluntad, voy a hacer la tuya en todo tiempo. Dígale al Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Levante su mano y dígale, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Sabe? Todo aquel que lo sintió en su corazón, la voluntad del Señor se le va a cumplir. Y lo va a ver, y lo va a vivir, y se va a deleitar en ello. Dice, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable. Para toda función hay una demanda. Repita conmigo, para toda función, para toda posición hay una demanda. Y entre más alta es la posición, más alta es la varilla, más alta es la demanda. Por eso dice que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Y como dirían en el béisbol, no le hace swing al lanzamiento. Esa palabra muchas veces va a incomodar a muchos hombres. Porque tristemente del mundo llegamos con cadenas de lujuria que veníamos arrastrando generacionalmente por maldiciones ancestrales, donde la lujuria operaba mucho en nosotros. Y sabemos que hay un sacrificio. La poligamia no es permitida, el adulterio no es permitido, la fornicación no es permitida. Debe ser esposo de una sola mujer. ¿Para qué queremos tanto si a veces con una no podemos? Diga amén, diga amén. Diga amén.
¿Para qué queremos tanto? Si Dios no se va a equivocar. Como mismo le da un esposo a la esposa, le da una esposa al esposo. Mire, moderado, debemos saber tener medida para todo lo que vamos a hacer. Sensatos, no podemos ser necios como un naval. Respetables, a la medida que respetemos, nos van a respetar. A la medida que demos un testimonio, de ese testimonio van a hablar. Hospitalario y capaz de enseñar. Debemos ser hospitalarios, decía la palabra. A ti que estás mirando por encima a tu hermano, no te olvides de donde yo te saqué. No te olvides de donde tú dormías. Quizás era una hamaca, quizás era una parihuela, quizás era un vara en tierra. Aquellos que venimos de familias de campesinos sabemos lo que es un vara en tierra. Que no nos olvidemos de la roca de donde el cantero nos extrajo. No miremos por encima de nuestro hombro. Aquel que necesita un día de cobija, de guarecerse, de ayuda, y debe ser capaz de enseñar. Hay demandas. La enseñanza es el magisterio. Gloria a Dios por Ebenezer. Diga, gloria a Dios por Ebenezer. El apóstol Sergio, maestro. El apóstol Germán, maestro. Nuestros padres, maestros. El pastor Bori, maestro, gloria a Dios. Mi primer maestro fue ese. Y nosotros, maestros. Los ancianos, maestros. Para que vean, cuando se derrama la unción, el óleo fresco por la cabeza, como todas las vestiduras se benefician. Pero para llegar ahí hace falta crecer. Y esa es la palabra que el Señor me daba. Crecer en nuestra condición para cambiar nuestra posición. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a estar en el mismo lugar y obteniendo los mismos resultados. Y Dios no te quiere calentando un banco. Diga conmigo, Dios no me quiere calentando un banco. Diga, Dios me quiere usar. Y me quiere usar en grande. Porque para nosotros llegar aquí, tuvimos que comenzar como usted, entrar por esa puerta, recibir al Señor, pasar la escuela del servicio, que es una bendición, e ir creciendo a la medida que Dios iba añadiendo. No por anhelos ni antojos de hombres, sino por la voluntad de Dios. Ahí es donde está el secreto. Ni acelerar los tiempos ni atrasarlos. Señor, en tu tiempo perfecto tú harás. Esta es mi petición, este es mi anhelo, este es mi proyecto. Pero tu voluntad es la que yo quiero que se cumpla. Es un tesoro, amado hermano, la voluntad del Señor. Es un tesoro porque Dios no se equivoca ni en planes ni en proyectos. Dios es un Dios perfecto que cuando invierte en su viña va a recoger frutos con creces. Así es como obra el Señor. Ahí no hay margen de error. No debe ser borracho, gracias Señor, ni pendenciero. Sí, aquí hay unos cuantos que tenemos que darle gracias al Señor porque un día lo fuimos. Pero la palabra dice, de lo más vil, yo te voy a sacar del restrojo, de la escoria, del desecho, de ahí. ¿Para qué? No es por nosotros, es para glorificarse Él. Es para que aún los incrédulos vean lo que Dios hace con algo inservible. Esa es la gloria de Dios y la que tenemos que vivir, en la que tenemos que caminar y en la que tenemos que crecer. Ni amigo del dinero, ojo y lupa, paréntesis, corchete, en lo que usted lo quiere encerrar, pero échelo en un morral y arrójelo al fondo del mar el amor al dinero, porque esa va a ser la raíz de todos sus males. Cuando perseguimos al dinero, la bendición nos huye, el reino nos huye, pero cuando buscamos el reino, ayúdame a predicar, ¿qué dice la palabra? Lo demás vendrá por... El dinero es una añadidura, hermano. Y el dinero que usamos aquí en la tierra, de nada nos va a servir en los cielos. De nada. No es que no sea útil aquí, no es que yo predique y diga o enseñe que el dinero no hace falta. Si usted no quiere, me lo da, que yo lo voy a recibir. Oro, cancelo y lo voy a usar. Pero mi tesoro
tiene que estar en los cielos, mi tesoro tiene que estar en la voluntad, pero en el peregrinar en esta tierra yo tengo que crecer. Yo no puedo llegar y ser el mismo en 10, 15 o 20 años. Tiene que ser una evidencia, porque muchos que llegaron, decía mire Señor, eres tú predicando, mi Dios. Porque decían, muchos que llegaron, que ya debían estar en posiciones, aún han permanecido. Hay para todos, diga, hay para todos en la viña del Señor. Aprenda a arrebatar la bendición. Debe ser amigable y apacible. Debe gobernar bien su casa. Ministro de casa, padre, que estás aquí. Muchos queremos la honra de los hijos, pero escucha este verso. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos les obedezcan con el debido respeto. Pero dice la palabra que no llevemos a ira a nuestros hijos. A la medida que les respetemos, nos van a respetar. A la medida que les reconozcamos, nos van a reconocer. Si quieres comenzar a vivir un orden de respeto en tu casa, para poder gobernar como Dios nos enseña, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Hay muchos despojos que tenemos que soltar, que se convierten en un lastre, que no nos permiten avanzar y crecer, y permanecemos en la misma condición y permanecemos en la misma posición. Por eso es que muchas veces usted mira a su lado y usted dice, no es posible que lleve 20, 30 años en el Evangelio. No ha avanzado una casilla, no ha avanzado un banco, una silla, en el mismo lugar y con la misma gente. Y ahí lo dejo. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si quieres comenzar a reinar en el reino de Dios en la tierra, a gobernar, a guiar, a corregir, a enseñar todo un pueblo y una congregación, tienes que comenzar a ordenar tu casa como Ezequías. Tienes que comenzar a llamar a la existencia lo que ya Dios predestinó para tu vida. Orden, cabeza de familia, formación, suplir. Mi esposa escribía algo hermoso en el chat hoy con respecto a los padres. Muchas veces trabajamos en el anonimato. Y es cierto, pero tenemos que hacer la obra tal y como Dios dice que la hagamos. Porque si no guiamos nuestro hogar, ¿cómo vamos a guiar todo un rebaño? Pero yo me equivoco, pastor, yo también me equivoco y sépalo. Pero la clave del éxito está en no cometer el mismo error. Nos podemos equivocar si somos humanos, perfecto es el Señor, y el que se crea perfecto sepa que hace 2000 años se le fue el avión. Perfecto es el Señor, nos vamos a equivocar, pero mi esmero tiene que estar en no cometer el mismo error. Eso es buscar la perfección, la estatura del varón perfecto, la plenitud. Eso es crecer para alcanzar. No debe ser un recién convertido, no sea, escuche bien, porque muchas veces llegamos con las sandalias de Moisés. Muchas veces subimos al monte, a la presencia, con las sandalias de Egipto. Muchas veces cuando somos recién convertidos, estamos tiernos, llegamos con una mentalidad del mundo que no es la mentalidad del reino. La mentalidad del reino lleva un proceso que se llama metanoia. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación en tu mente, donde tus sentidos, tu visión, tu olfato, tu oído, tu hablar tiene que cambiar. Por eso es que decía, le está enseñando Pablo a Timoteo, así es como debes instituir un gobierno de tu casa, para que tú entiendas cómo es el orden de Dios. De la misma forma que Pablo lo recibía de Dios, se le estaba ministrando a Timoteo. Dice que no sea un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. La mayor fiesta que se ha hecho fue cuando le crearon. Vaya al libro de Ezequiel. Todos los instrumentos musicales, las piedras preciosas, cómo se preparó la danza, la alabanza, porque era un ministro que estaban haciendo para la alabanza celestial. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Se enalteció en su corazón. Estaba recién convertido, ¿sí o no? Y creyó que podía gobernar por quien estaba por encima de él. Ahí mismo su crecimiento.
Por eso es que tenemos que respetar el orden de la autoridad, amado hermano. No es una imposición, es una exposición que viene con revelación divina de parte del Señor. Y cuando llega el Espíritu Santo y te ministra y te dice, obedece, te está diciendo, si quieres ser bendecido, obedece. Si quieres crecer, obedece. Si quieres marchar en mi voluntad, obedece. Si quieres cambiar, obedece. Si quieres que en tu casa te obedezcan, obedece. Si tú quieres que en tu iglesia te obedezcan, obedece. Es una bendición. No hay pérdida. No hay pérdida en la obediencia. No la hay. El enemigo podrá trastocar la palabra, podrá trastocar un mensaje, pero el enemigo nunca va a poder cambiar la verdad de Dios. Él no tiene poder para crear una mentira sobre una verdad divina que viene por el Todopoderoso. Usted tiene que sujetar. Se requiere además que hablen bien de Él. ¿Sabe qué? La mejor prédica que puedes dar en tu vecindario, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, es con tu testimonio. No es lo que tú digas que haces, es lo que vean que tú realmente haces. Esa va a ser tu carta de triunfo. Se requiere además que hablen bien de Él, que no pertenecen, los que no pertenecen, perdón, a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Le enseño algo. Dice la palabra del Señor que bienaventurados aquellos que por su nombre seamos vituperados, ¿sí o no? El vituperio es cuando levantan una calumnia, una infamia, una difamación sobre tu vida. Algo que no es real, algo que está trastocado y cambiado y acomodado para acusarte injustamente. Eso es un vituperio y cuando hagan eso, di, gracias mi Señor. Pero cuando nuestro testimonio deja mucho que desear, ya no es vituperio. Cuando el mundo, aquellos impíos, los incrédulos, nos señalan teniendo la razón, vamos a perder la bienaventuranza. Estamos perdiendo el vituperio. Pero no es solamente al obispo. Mira lo que le dice también Pablo a Timoteo sobre los diáconos. Los diáconos igualmente, diácono que estás aquí, levanta tu mano. Levanta tu mano. Te toca el mismo proceso del obispo. Hay alguien que la levantó y es profético. Muchas veces no sabemos lo que hacemos, pero es el Espíritu que lo pone. El Señor sabe a qué me refiero. Gloria a Dios por ese amén. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino. No amigos del mucho vino. La Santa Cena es una vez al mes. No es diaria, amado hermano. Ni codiciosos, ni de ganancias malavidas. Hay mucha tela por donde cortar y se lo dejo de tarea para no entrar. ¿Usted sabe a qué se refería Pablo cuando le escribía así a Timoteo? ¿Por qué? Porque estas cosas estaban sucediendo en su iglesia. ¿Qué le estaba diciendo? No hay honra, no son honorables. ¿Cómo le van a honrar si no saben honrar? O no quieren honrar. Muchas veces demandamos honra y reconocimiento. Pero es que cuando viene el Señor, ¿dónde está mi honra? Si no le honramos a Él, no nos van a honrar a nosotros. Mire, Dios lo tenía todo acomodado. Desde la alabanza, la profecía, la administración de las ofrendas. Diga conmigo, mi Señor es perfecto. No es el hombre. Diga conmigo, mi Señor es perfecto. Reconozca la perfección del Señor. No debemos ser codiciosos. La codicia es algo que no viene de Dios. Es aquello que te hace ambicionar y almacenar solamente en tu granero. Y puedes ver a tu hermano en un cacerolazo y no eres capaz de extender tu mano, sino de mirarlo por encima de tu hombro. ¿A quién le vas a dejar la herencia de tu codicia? A la polilla y el orín. Porque cuando vayas para el reino de los cielos, ni la tarjeta magnética, ni la cuenta bancaria, ni el limosina, ni nada de lo que tengas te lo vas a poder llevar. No te lo vas a poder llevar. Entonces, si haces la voluntad del Señor en la tierra, vas a hacer la voluntad del Señor en los cielos. Si vas a crecer y ganar en la tierra, vas a saber crecer y ganar en los cielos. Vas a saber hacerlo. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe.
Debemos guardar la verdad de la palabra. Y una conciencia limpia es aquella que te da paz aún en medio de la tormenta. Aquello que te hace recostar tu cabeza en tu almohada sin preocupación de que le hayas fallado a tu Señor. De que sabes que caminas en la verdad de Cristo y que lo que estás haciendo agrada al Señor. Pero cuando hacemos algo incorrecto, no hay paz. Diga, no hay paz. No hay paz. Y esperamos la bonanza y esperamos el tiempo de paz, pero es que seguimos haciendo lo incorrecto. No crecemos, no ganamos, no alcanzamos. Que primero sean puestos a pruebas, vas a ser probado. Diácono, vas a ser probado, vas a pasar por el horno, vas a pasar por el foso, vas a pasar por el desierto. Pero de donde quiera que entres en el proceso de Dios, haciendo la voluntad de Dios, tu Señor te sacará. A Jonás lo sacó del pez, a José lo sacó de la cisterna y a Daniel lo sacó del foso. Así te va a sacar a ti de en medio de tu desierto y te va a apacentar en lugares, predique conmigo, de reposo. Pero para llegar al reposo tenemos que trabajar primero. Tenemos que trabajar primero. Diga, yo tengo que trabajar para la obra. Yo tengo que hacer obras de Cristo en mi vida. Yo tengo que hacer lo que mi Señor me ordenó hacer. Yo no puedo temer, yo tengo que marchar. Cuando Moisés se paró y clamó al Señor, que estaban frente al Mar Rojo, veían algo imposible. Y cantaron cánticos, dile a Israel que marchen. Iban marchando y cantando, he cantado al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al jinete y al caballo, aquel que te perseguía porque estaba en una estatura superior en el mundo, que pensaba que te podía azotar, ese va a ser arrojado al mar. Al caballo y al jinete, con toda y su estatura, que no te impresione un Goliat, y ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar, que no te impresione un Goliat en el mundo. El que camina contigo es mayor. Diga, el que camina conmigo es mayor. Y después, si no hay que reprocharles, que sirvan como diáconos. El servicio es una escuela, pero toda escuela lleva prueba. Vamos a ser examinados y vamos a ser probados. Pero la bendición no está solamente en ser probados, es en ser probados y aprobados. Ser probados y aprobados, ahí es cuando alcanzamos la bendición y crecemos en estatura, no en altivez de hombre, en estatura espiritual para Dios, para edificar la iglesia. Amén. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Cualquier similitud es mera coincidencia, es la palabra del Señor. El Señor nos está enseñando cómo tenemos que hacer tanto el esposo como la esposa. ¿Hay para todos o no hay para todos? No es solamente recibir la bendición, es también recibir la corrección. Recíbala. Deben ser honorables, no calumniadoras ni moderadoras. La que calumnia no recibe bendición. ¿Por qué? Porque el que recibe bienaventuranza es aquel que es vituperado. Pero la calumnia que tú envíes como saeta va a retornar a ti. Con la misma espada que se levantó Goliat. Ay, deja que lleguemos ahí. Con la misma espada que se levantó Goliat en tu contra, con esa misma espada lo vas a derribar. Y el diácono debe ser esposo de una sola mujer. Segundo lanzamiento y no lo hace swing. Y gobernar bien, mira hermano. Y gobernar bien. Perdóneme un momento, hay algo aquí que salió en la... Gracias, Señor. Y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. No es solamente el esposo, a la esposa también le toca. Dice la palabra que el varón debe ser proveedor, ¿sí o no? Pero dice la palabra, mujer sabia que estás aquí, levanta tu mano que es para ti la palabra. Dice tu Señor que tú como mujer sabia edificas tu casa. Tienes que ayudar en la crianza y en la formación. No es toda la responsabilidad de la esposa, quiero aclarar eso. Nos toca también a nosotros.
Pues lo que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es Cristo Jesús. Los que han servido ¿cómo? Bien como diáconos. Tenemos que servir bien en nuestro llamado. Tenemos que hacer obras de bien. ¿Para qué? Para que lleguemos a una posición honrosa, y aquí es donde le empiezo a predicar. ¿Y qué? Y gran confianza en la fe. Mire, cuando confiamos en la fe es cuando vemos las obras milagrosas y la sobrenaturalidad de Dios. Pero tenemos que hacer el bien para poder confiar en la fe. Cuando hacemos el mal es porque no estamos creyendo ni en su palabra, ni en sus mandamientos, ni en la obediencia que nos demanda. Pero Pablo también le escribía a los filipenses, y mire lo que dice el capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Diga, yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy siervo de Jesucristo, dígalo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. La palabra siervo, cuando vamos al original, es una palabra que viene del griego, la G1401, y significa doulos. Nuestro padre hacía mención a lo que es un doulos. Y cuando vamos a la traducción, es un esclavo por amor. El doulos es aquel que no tiene voluntad. El siervo es aquel que honra ¿a quién? Al amo, a su señor. No deshonra, honra. Y esa era la palabra que se le enviaba. Pablo y Timoteo, siervos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Mire, cuando decimos somos siervos de Cristo, es porque ya hemos renunciado a nuestra voluntad. Cuando le hemos crucificado en el altar y le hemos dicho al Señor, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es ser siervo. Pero voy más allá, dice el verso 2, gracia y paz a vosotros y Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y muchas veces te podrá preguntar, pero si es un esclavo, ¿cómo va a caminar en gracia y en paz? Porque es un esclavo por amor. Es aquel que se deleita en servir a su amo. Es aquel que se goza en toda obra que hace para su rey. Por eso es que es un esclavo por amor. Aquel que es siervo va a caminar en la gracia. Aquel que es siervo va a encontrar paz aún en medio de la tormenta. Muchas veces nos cuestionamos nosotros mismos y como humanamente no encontramos la respuesta con nuestras propias fuerzas y no buscamos de Dios, terminamos cuestionándole al Señor. ¿Por qué estoy igual? ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué no he avanzado? ¿Por qué los que llegan primero serán mayores que los postreros? Porque muchos que aún deberían haber avanzado no lo han hecho. ¿Tienen el llamado, sí o no? ¿Tienen el ministerio, sí o no? Dile a Israel que marche. Dios no le dijo a Moisés, marcha tú, ministro, pastor. Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que avance. Que avance. Dice Éxodo capítulo 21, verso 5. Y aquí es donde le voy a ministrar lo que es el siervo, el esclavo por amor, el doulos. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, ante los ministros, y le hará estar junto a la puerta o poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando el anciano Brian predicaba, el póster que ponía en su palabra, en la palabra del Señor, era una lesna, una oreja en el poste, no en el dintel, en el poste de la puerta. Y usted pensará, ¿qué es eso? Es una marca, es una señal. Es cuando el amo le dice al siervo, ¿me vas a servir por amor? Sí. ¿Estás dispuesto a pagar un precio? Sí. Márcame. ¿Y por qué en la puerta? Porque apenas que recibía la marca, ya tenía acceso a lo que antes no podía acceder. Por eso es que va a entrar a una nueva dimensión.
Por eso es que va a crecer, por eso es que va a tener acceso a los tesoros de su amo. Por eso es que va a hacer las obras de su amo. Por eso es que va a vivir en los milagros de su amo. Porque va a ser clonado por su amo. Ya no va a depender de sus sentimientos y sus emociones. Va a depender de lo que sienta y quiera su Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Que nos despojemos de la voluntad de hombre para que entremos en una dimensión de doulos. Si quieres crecer en Cristo, si quieres servir sin esperar nada a cambio, porque un esclavo no espera recompensa, deja que te pasen la lesna. Deja que te lleven por la oreja delante de los jueces. Ven que estás haciendo mal, pero me duele, pastor. Más te va a doler si te pierdes, pero lo que quiero es que te salves. Pon tu oreja aquí. Me va a doler, sí te va a doler en tu carne, pero en tu espíritu vas a crecer. ¿Hay ganancia o no hay ganancia en el Señor? Esa cuenta está más que sacar, hermano. El matemático perfecto ya se encargó de sacar sus números y de saber lo que realmente nos beneficia como hijos, como siervos, como esclavos. Les decía que ahora que empiezo a predicar, porque el tema que compartía mi esposa con el tablero de ajedrez, las figuras de mal valor, los peones bajo la lluvia, me ministró mucho, hermano, me ministró mucho. Y así somos fichas en un tablero. Muchos son peones. Dígale, gracias, Señor, si soy tu peón en tu tablero. Gracias porque sé que me vas a usar. Muchos son ministros, pueden ser torres, caballos, alfiles. Otros van a ser rey y reina. Pero el gran maestro, que es como se le llama en el ajedrez, al mayor título de eminencia, el gran maestro internacional, es el que te va a decir, muévete por aquí, detente, avanza, cambia tu andar. Porque no todas las fichas se mueven igual. Pero el peón tiene muchas características que tenemos que tener como siervos de Dios. Mire, vayamos al libro de Números, capítulo 31, verso 3. Y fueron dados los millares de Israel. Me equivoqué de verso. Números 31, verso 3. Entonces Moisés salvó al pueblo diciendo, ¿a quién le habló? Al pueblo. A los servidores, a los peones, diciéndoles, armaos algunos de vosotros para la guerra, no todos, algunos, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Ya el Señor estaba dando órdenes y le decía a la iglesia, levántate, pasa la batalla, ya llegó el tiempo, es que no vas a seguir calentando un banco, ya llegó el tiempo en que te quiero usar, pero tienes que comenzar como peón en mi tablero. No te puedo poner como caballo, como alfil, porque si aún como peón no sabes caminar y andar, ¿cómo vas a caminar con alguien que está en eminencia? ¿Cómo vas a caminar si no te has puesto los zapatos de un ministro, no has padecido, no has llorado cuando llora, no has reído cuando ríe? Gracias, hijito. Y quiero que vea que el peón es la pieza de menor valor en el tablero, vale un punto nada más. Pero es la más numerosa y es la más usada por la cantidad de movimiento que puede realizar. Quizás usted un día se siente ahí, pero otro día se sienta aquí. Pero siempre vienes avanzando de frente y creciendo de allá para acá. Como se enseña en mayordomía. Y muchas veces despreciamos la función del peón dentro del tablero. Miramos por encima, es un servidor. No, si ese te está guardando. Ese sabe la posición y el lugar que ocupa. Ese sabe la función que tiene en medio del tablero. Dice, así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y pelearon contra Madián como Jehová ¿como quién? Como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón.
Los peones tienen un movimiento inusual en medio del tablero. Solamente caminan hacia adelante y en su salida pueden dar 1 o 2 pasos según la orden recibida. No es lo que él quiera hacer, es lo que el gran maestro o como el gran maestro lo decida mover. Hoy no vas a servir en la puerta, vas a servir en los baños. Pero a mí me gusta recibir al pueblo, me gusta bendecir, me gusta que vean mi sonrisa porque estoy lleno de gozo. Sí, pero aún te queda algo de altivez. El Señor te quiere con el cepillo en el piso como la Cenicienta para que dobles tus rodillas, para que entiendas que el servir te hace grande. Muchas veces es donde queremos estar, pero el peón no. El peón sabe recibir órdenes. Es aquel que es obediente y no avanza hasta que no le digan avance. Dile a Israel que marche. Israel no marchó hasta que Dios no habló. ¿Sí o no? Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balán. ¿Recuerdan lo que hizo Balán? De Beor. Mataron a espada. El peón, que muchos lo ven como insignificante. El servidor tiene que saber dominar la palabra, porque es lo que lo va a hacer saber usar la espada. Diga, no te minimices, hermano. Dígase a lo que está a su lado, no te minimices. Aunque seas servidor, aunque aún no hayas llegado a un diaconado, aunque aún Dios no te haya llevado a otra posición, tienes que dominar la palabra para que puedas y sepas usar la espada en el momento correcto. Vas a matar reyes siendo un peón. Vas a derribar gigantes siendo un peón. Y también a Balán, aquel que no maldecía, pero bueno, esa es otra historia. El peón puede capturar a otro peón, puede capturar a la torre, puede capturar al alfil, puede capturar al caballo y puede capturar a la reina. Pero el peón no puede capturar al rey, porque el rey es la única pieza que se le da jaque o jaque mate. Pero sí lo puede llevar a jaque. Y cuando lo lleva a jaque mate, terminó la partida, terminó la batalla. Como peón te puedes levantar a los principados y a los reinados de las tinieblas. Como peón tu oración va a contar cuando se llame, como decía el tiempo profético, los quiero unánimes, los quiero unidos orando, los quiero unidos clamando, los quiero unidos ayudando. Porque aunque como peón te tienes que alinear delante de tus ministros, estás en la primer fila de batalla, estás en la brecha, estás al frente, no te minimices más. No te minimices más. Dios quiere hacer algo grande contigo. Dios quiere hacer algo grande contigo. ¿Sabe por qué se llama jaque mate? Viene del persa. Chat mat. Rey matado. ¿Saben que cuando se le da la muerte al rey, se acaba la batalla? ¿Sí o no? ¿Qué hicieron los filisteos cuando le cortaron la cabeza al paladín? Como decimos nosotros, patica pa' que te quiero. Y ahí vamos a hablar sobre los filisteos ahora. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. Los filisteos siempre fueron enemigos de Dios. Los filisteos son enemigos de la iglesia. Son aquellos que se levantan con reinados, principados, con gigantes, pero nada pueden hacer contra la iglesia de Jesucristo. Y descendió David y sus siervos, ¿quiénes? Sus doulos, sus esclavos por amor, sus peones, sus servidores, con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Mire, el peón tipifica a ese soldado de infantería, y su mote o sobrenombre, que es como se le llama, significa va a pie. El peón no es alguien de a caballo.
Es alguien que va a pie, pero es alguien que sabe mantener su posición. Es alguien que no se le ablandan las rodillas, a no ser para orar y clamar al Señor. Es alguien que sabe estar bien plantado. Eso es lo que significa el peón. Pero el peón también es aquel siervo que sabe discernir cuando el agotamiento debilita a su rey. Te levantaste a las 4 a ayunar y a orar, terminaste el tiempo, viniste a administración, seguiste en consejería, terminaste, vas a hacer una visita, llega el momento que el siervo tiene que decirle, tranquilo mi rey, dice, y David se cansó. Los ministros no somos máquinas. Los ministros no somos máquinas. Dios sí renueva mi fuerza. Y puede estar seguro de eso. Pero muchas veces hay momentos de debilidades donde el cuerpo físico se va a agotar. Y en la batalla eso se va a ver. En la batalla se va a ver. Dice el verso 16. Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, y memorice y encierre un paréntesis esta palabra, una espada nueva, trató de matar a David. ¿Quién era? Descendiente de los gigantes, era otro gigante. Pero la estatura física de tus enemigos nunca podrá impresionar tu fortaleza espiritual. Como guerrero bien plantado, la estatura de un gigante nunca podrá impresionar a un intercesor que carga con la presencia del Espíritu Santo, que sabe que está plantado en un lugar donde hay bendición y vida eterna, que sabe que tiene un llamado al cual acude. Que no te impresionen los gigantes que se levanten en tu contra, que no se te impresione un Isbi-Benot. Mas Abisai, hijo de Sarbia fue una bendecida. Tuvo Abisai, tuvo Joab y tuvo Asael. Eran 3 guerreros del Señor. ¿Sí o no? Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Quién era? Era un siervo. ¿Con quién había ido? ¿Con quién había ido David a la batalla? ¿Y a qué nos está llamando el Señor a la batalla? Viene un tiempo de batalla. Sepa usted, amado hermano, no se atemorice su corazón, como dice la palabra. Pero viene un tiempo de batalla donde se van a levantar gigantes. Pero que no nos impresione su estatura, porque Abisai dice que llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Y entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. El peón es como aquel Abisai que sabe que en su llamado está el guardar de su rey. Es aquel que está percibido y aquel que está con su lámpara llena de aceite, velando y orando. Es aquel que está atento. Es aquel que se posiciona siempre delante de las piezas de mayor valor. Ese es el peón, ese es el Abisai. Para protegerla, para guardar siempre de su rey. Abisai tenía algo bien claro. Abisai reconocía que la función de un buen rey, más que estar en el campo de batalla, era saber preparar, direccionar y ordenar las buenas estrategias para vencer la buena batalla. Abisai sabía que el lugar de David no era en medio de la batalla, sino dirigir la batalla. Abisai tenía eso claro como peón. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, ¿quién era en ese momento? ¿Era un peón, sí o no? Vamos a 2 de Samuel, pero el capítulo 23, verso 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30, el que se alzó contra los 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Abisai comenzó como peón. Abisai comenzó como servidor. Abisai comenzó sirviendo.
Para poder llegar al otro extremo del tablero tenemos que servir primero. Usted tiene que avanzar de allá hacia acá, pero paso a paso según la orden que le dé el Señor. Quiero que lo comience a ver de esta forma. Abisai es figura del peón que sabe para lo que fue diseñado, hermano. Fue diseñado por su maestro para recibir órdenes, obedecerlas y hacerlas cumplir. Pero Abisai también sabía que necesitaba clonarse en su rey para llegar a otra posición al final del camino. Por eso es que estaba al frente de los 300, por eso es que llegó a ser de renombre. Porque sabía que en su llamado iba a crecer a la medida que obedeciera la voz de mando, no a la medida que él decidiera crecer. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Había uno de los tiempos proféticos que decía, no tengas en poco. No tengas en poco. Creo que el Señor me hablaba en ese momento. Porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. El peón también tipifica como cuando comenzó David, esa figura estilizada. Pero sabe mantener su posición porque pese a su pequeña estatura, reconoce su condición. David pastoreaba ovejas que no eran de él. David se enfrentó a leones y osos siendo un niño, ¿sí o no? No es tu estatura física lo que va a determinar quién eres en el campo de batalla. Es tu estatura espiritual quien va a decidir las grandes bendiciones y victorias que vas a recibir en el medio de la batalla. Eso David lo entendía. Pero no comenzó siendo rey, comenzó siendo peón. Y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes fanfarroneando con gloria de hombre, le decía David. Imagínese un niño, a alguien con una estatura de casi 4 metros de alturas. Tú eres un fanfarrón por muy gigante que seas. Tú vienes invocando y maldiciendo, pero yo vengo en nombre de Jehová, el jefe de los escuadrones celestiales, a quien tú has provocado. Ya Dios se estaba encargando en ese momento de librar la buena batalla. Ay, hermano, a quien tú has provocado, no seas tú quien tenga en poco, como tuvo Goliat. No seas tú quien tenga en poco la estatura espiritual. Mira, hermano, no seas tú quien tengas en poco tu estatura física, porque Goliat era gigante en su carne, pero David era gigante en su espíritu. ¿Lo cogieron? ¿Lo agarraron? Aleluya. Ese amén traía proteína. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuidado con la palabra que envías, cuidado con la espada que sacas en contra de tu hermano, porque con esa misma te van a derribar. ¿Por qué? El gigante anterior que se levantó contra David, el cual Abisai derrotó, venía con una espada nueva. Porque ya sabía que la de Goliat no le había funcionado a David. El enemigo va a cambiar sus estrategias. El enemigo va a cambiar los decretos enviados. El enemigo va a trastocar y traer una nueva palabra de maldición sobre tu vida. Porque sabía que ya esa con David no funcionaba. Porque su Abisai se encargó de dar el frente. Porque su peón recibió la orden de proteger a su rey. Por eso le decía, encierra entre paréntesis la palabra de la espada nueva. David corrió y se puso sobre el filisteo. Era un niño, era un siervo, era un peón. Corrió. Es aquel que marcha. La carrera no es de velocidad, es de constancia y perseverancia. Y es lo que hace el peón y es lo que hacía David. Corrió y se puso encima.
El peón es como el servidor. El crecimiento es vertical, buscando el monte, buscando la presencia, hermano. Camina en columna y mantiene la constancia de su marcha. ¿Y sabe qué? El peón no retrocede. No es porque no quiera, es porque no puede. Porque cuando llegas a una dimensión de esclavo por amor, sabes que tienes un llamado que cumplir y no vas a retroceder. Vas a poner tu mano en el arado. Y aunque esté muy dura la tierra, tú te vas a firmar. Y vas a mirar al frente y no vas a retroceder. Quiero hablarle de alguien más. Primera de Crónicas capítulo 11, verso 4. Entonces se fue David, con 2 versos termino. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fuerza de Sión, que está en la ciudad de David. Recuerde que la ciudad de Jebús era la que gobernaban los jebuseos antes de ser Sión, antes de ser Jerusalén. Pero dice que David la tomó. Pero realmente la gloria siempre se la lleva el rey, ¿no es así? La gloria siempre se la va a llevar mi Señor, ¿no es así? Porque ese es mi rey. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Y David había dicho: el primero que derrote los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, hay que bendecir el vientre de Sarvia. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió al primero y fue hecho jefe. Mira, hermano, y edificó la ciudad alrededor, David, desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Cuando creces de peón a ministro, cuando vas de siervo a ministro, no solamente vas a ser un conquistador, vas a tener derecho a ser un restaurador de almas. De almas. Véanlo en lo espiritual. Véanlo en lo espiritual. Este peón fue ascendido de capitán a general. Para poder llegar al final del camino, tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos corregir. Tenemos que dejarnos ordenar y tenemos que obedecer. Siempre va a haber recompensa en las conquistas de Dios. Todo aquel que está diseñado para crecer sabe que tiene que caminar en obediencia. No hay de otra. Si no obedecemos, no crecemos. A mí me ministraba mucho esta palabra, amado hermano. Por eso necesitaba compartírsela. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos hacer, queremos disponer, pero no queremos recibir órdenes. Muchas veces no queremos obedecer. Y por obediencia viene la bendición. Y por obediencia viene el crecimiento. Y por obediencia somos llevados a nuevas dimensiones. Tenemos que crecer en nuestra condición para crecer en posición. Tenemos que crecer en el espíritu. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en los frutos. Tenemos que crecer en el ministerio. Tenemos que crecer en la familia. Tenemos que crecer como iglesia. Tenemos que expandirnos. Todos fuimos llamados a un uso como vasija. ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Quiere ser usado por Dios? Comience a crecer. Comience a crecer en su condición y va a tener derecho a alcanzar otra posición. Mientras usted es tan amable y se va poniendo en pie, no sé si habrá alguien que viene por primera vez a casa. No sé si habrá alguien que no conocía del Señor. No sé si habrá alguien que quiera restaurar su relación con el Señor.
Si hay alguien que acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador, no se avergüence para orar. Si hay alguien que quiere restaurar su relación con Dios, levante su mano, es para orar. Si todos somos cristianos, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben qué? David no fue proclamado rey desde que comenzó a pastorear las ovejas que eran de su padre. David no comenzó siendo rey, porque cuando seguimos en el libro Primera de Crónicas capítulo 11, pero el verso 9 dice: David iba adelantando y creciendo. David iba adelantando y creciendo. ¿Saben lo que significa eso? Marcha y crecimiento. Que no detengas tu campamento a no ser para retomar fuerzas, pero que no retrocedas. El peón no retrocede porque no puede retroceder. El peón solamente cambia su andar cuando recibe la orden de comer, de alimentarse, y porque recibe la orden de su maestro. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Por qué? Porque iba adelantando y creciendo. Cuando adelantamos y crecemos, Jehová de los ejércitos va a estar con nosotros. Levante su mano y diga: Jehová de los ejércitos está conmigo, porque yo voy adelantando y creciendo. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí, somos tu hueso y tu carne, somos tu familia, estamos contigo. A la medida que vas avanzando y creciendo, se te va a unir más el cuerpo de Cristo. A la medida que crece y avanza, crece en unidad, para orar, para interceder, para ministrar, para ayudar, para exhortar, para batallar. Y también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. Cuando creces y avanzas, no es solamente que tienes derecho como ministro a llevar todo un ejército a la batalla, sino que los vas a llevar y los vas a traer victoriosos a la vuelta. Van a volver con el botín recompensado. Muchas veces pensamos que cuando intercedemos estamos pagando solamente un precio por otros, y no es así. Cuando vienes de la guerra y vienes victorioso, traes un botín en tus manos. Aunque seas peón, aunque seas siervo, traes un botín en tus manos. Y también Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Necesitamos ser apacentados, pero necesitamos pelear la buena batalla y ganar la buena victoria para que venga el tiempo de remanso, para que venga el tiempo de bonanza, para que podamos apacentar y deleitarnos en los prados del Señor. Y vinieron todos los ancianos de Israel en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. La palabra del Señor, cuando te la da, se va a cumplir. La palabra del Señor no cae en tierra, siempre tiene un cumplimiento. Comienza hoy pastoreando lo que no es tuyo, que el día de mañana tendrás lo tuyo. Comienza hoy cuidando lo que no es tuyo como mayordomo fiel, que mañana Dios te entregará lo tuyo. Comienza siendo de ayuda y mañana serás ayudado. Cuando el peón llega a la octava casilla, sucede algo en el ajedrez. El peón recibe coronación, así le llaman. ¿Qué es esto? Es una promoción,
es el ungimiento que el gran maestro decide hacer contigo. Porque cuando llega a la casilla 8, número de inicio, puede pedir. Mire, es alguien que va a llegar al trono de la gracia. Yo quiero que usted entienda lo que Dios nos está diciendo. Cuando llegamos a la octava casilla, vamos a pedir. Yo quiero ser como la torre. Yo quiero ser un intercesor que vela en el día y en la noche. Yo quiero que tú me lleves ahí, mi Señor. Y si es la voluntad del gran maestro, te lo va a conceder. Pero tienes derecho a la petición del trono de la gracia. Yo quiero ser como el caballo, ese jinete que va a la batalla y no se desvía, porque sabe que las fuerzas no están en él, está en las piernas de la bestia que lo monta, en quien lo carga, en quien lo sostiene. Yo quiero ser como ese guerrero, porque has llegado a un reinicio en tu vida, has llegado a la casilla número 8. Yo quiero ser como el alfil, aquel que puede abarcar el campo en diagonal, aquel que puede entrar en el nivel SOT y profundo, aquel que te lleva a un ministerio profético, donde cuando muchos caminan así, él tiene derecho a atravesar el campo de batalla de lado a lado, enviando y llevando la palabra que su maestro le da, no la que quiera dar. La palabra que su maestro le da. Escuche bien, profeta. Hermano que pertenece a la compañía profética. Yo quiero ser como ese. Quizás el peón dice, yo quiero ser como la reina. Porque la reina en el tablero, aunque no, escuche bien, aunque no se puede posicionar delante del rey, no puede pasar por encima de su cabeza, pero tiene autoridad. Yo quiero ser como ella para ayudar a gobernar a mi rey. No es para buscar mi gloria, es para que no deje de brillar la lámpara de Israel. La lámpara que alumbra tu casa es tu cabeza. Mujer que estás aquí, esposa. Esa es la lámpara que le da luz a tu hogar, a tu familia. La lámpara de tu casa es aquella cabeza que está por encima de ti en autoridad. Y el peón tiene derecho a ser como esa reina sabia, como esa reina Esther, que para presentarse tuvo que prepararse. Quiero que lo vean lo espiritual, amado hermano. ¿Ve por qué la palabra esta ministraba tanto? Son 8 casillas, son 8 peones. Pero el peón no comienza por la casilla 8, comienza por la 2. Y de la 2 a la 8 solamente hay 7 casillas, número de perfección. El siervo fiel y bueno al que se refiere la palabra de mi Señor es aquel que se deja guiar y caminar en perfección. Es aquel que sabe que al final del camino va a obtener su recompensa. Pero el proceso que le toca se va a tener que enfrentar a grandes torres. ¿Sabe quiénes? Los vigilantes de las tinieblas. Los que envían las palabras de invocación, los sacerdotes del mal, que envían decretos y saetas en contra del pueblo de Dios. ¿Sabe que se van a tener que enfrentar a caballos, a principados de eminencia y potestades, que van a venir con estaturas enormes? Pero aquel peón que no mira atrás, que solamente está centrado en su avance y crecimiento, porque sabe qué es lo que le toca dentro del reino, y no retrocede, sino que obedece. Y ahí es donde está el secreto del poder, en la obediencia y en la santidad. Por eso es que el peón, aun siendo un simple siervo, se puede enfrentar a principados, potestades y huestes de las regiones celestes. Te vas a enfrentar a profetas de las tinieblas, a hechiceros, a esos alfiles que los vas a ver que también te van a pasar por el campo de batalla. Porque el enemigo es como los chinos, no creas, solamente copia el diseño de Dios. Te vas a tener que enfrentar a la reina del cielo.
Porque las tinieblas también tienen su reina. Que el Señor la reprenda, pero que no se atemorice tu corazón. Cierra tus ojos, que lo que Dios quiere hacer contigo desde ya estaba plantando la semilla. Yo no sé si has venido caminando en orgullo, en altivez o en arrogancia. Yo no sé si habías venido creyendo que por tus grandes logros humanos tenías derecho a dirigir un campo de batalla, a guiar un ejército o a gobernar un reino. Quiero que sepas que como peón, como siervo, tenemos que empezar todos. Y ese proceso nos toca a todos. Si quieres recibir lo que el Señor tiene para ti en esta mañana y quieres dejar tu corazón en humillación, levanta tus brazos. Si quieres pasar al altar, pasa. Si te quieres arrodillar, te arrodillas. Si te quieres quebrantar, te quebrantas. Pero mi consejo, crucifica tu voluntad como peón, como doulos. Y si aún no has llegado a esa dimensión, pídele a tu Señor que te lleve por la oreja al poste de la puerta de la bendición, porque es ahí, que te lleve a la puerta del oriente, por donde salió y por donde entrará el Rey de Reyes, y que ahí con la lesna perfore tu oído. Cuando la lesna viene en tu lóbulo, te estás circuncidando de lo que venías escuchando en tu andar. Te estás circuncidando de toda calumnia, de toda difamación que habías escuchado por los enemigos de Dios. Te estás circuncidando tu oído de la música que escuchabas del mundo. Te estás circuncidando tu oído de lo que alimentaba tu alma por medio de ese vientre, porque el oído es un vientre. Y dependiendo a quién se lo demos para que lo fecunde, es el fruto que vas a cargar. Levanta tus manos. Levanta tus manos, Espíritu Santo de Dios. Somos tuyos, Dios. Queremos habitar. Abra su boca. En tu amor. Abra su boca y declare que usted es su Señor. Que usted es siervo y doulo. Que usted no tiene autoridad sobre sí mismo. Que la autoridad de su vida está en las manos de Dios. Salvador. Somos tuyos, Dios. Queremos habitar en tu amor. Abre tu corazón y decláratelo como habitación. Abre tu corazón y proclámalo. Rásgalo, Señor. Rásgalo. Que nuestro corazón sea tu habitación. Rásgalo. Tu amor. Queremos habitar en ti. Rásgalo para que comiences a obedecer por amor y no por imposición. Rásgalo para que se humille. Rásgalo para que reconozca. Rásgalo para que eche fuera todo orgullo, toda ira, todo enojo, toda amargura se va en el nombre de Jesús. Cuando mi corazón es habitación de mi Señor, nada que sea incompatible en Él puede habitar. Los frutos de tu Santo Espíritu, mi Señor. Llame a la existencia los frutos del Espíritu Santo. Llame a la existencia los dones. Llame a la existencia los talentos, Señor. Yo te ruego que tu inmensa misericordia te derrames una vez más sobre este pueblo. Te derrames con gloria
águilas, para que emprendas altura mirando el sol, buscando el sol, buscando la luz, como las águilas, como las águilas abre tus alas. Si quieres alcanzar altura o estatura espiritual, como las águilas, en su tiempo son echadas a volar, en su tiempo van a crecer, en su tiempo vuelan por encima de la tormenta, que sabe estar ubicada. El águila sabe cuál es su posición, el águila sabe en el lugar que Dios la ubicó. El águila sabe que esta casa está en el extremo norte de Tabernáculo, donde el nivel profundo de la palabra del Señor es viva y eficaz. Entra en el río de Dios, entra como las águilas, vas a poder brindar cobertura, como las águilas, vas a poder gobernar y reinar. Cuando extiendas tus alas, el enemigo sabrá. Con una cobertura impermeable, donde ni las saetas, ni la flecha, ni la lanza del cazador te podrá alcanzar, porque el águila es impermeable. El águila es una coraza, es alguien que tiene una visión espiritual que Dios le proporciona ver más allá los eventos que van a ocurrir. Como águila, abre tus brazos como águila. No te conformes con el lugar hasta donde Dios te ha llevado, porque Dios tiene más para ti, para lo tuyo. Que seas como ese rey David, supo levantar la corona y supo poner en su cabeza como lámpara de Israel. Recibe la palabra. Ministro que estás aquí, que has comenzado como oveja, que comenzaste como peón, que comenzaste como siervo. Levanta tus manos, Señor, que el servicio que te ha dado, aún en medio de tu proceso, que lo tengas en cuenta. Yo te ruego, como te lo tuviste Ezequiel, y le extiendas por 15 años. Cuídame, Señor, que sea tu voluntad cumplida, pero escucha la petición de tu siervo, escucha la petición de tu siervo, que escucha y te obedece, mi Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mis alas se levantarán en pos. Comienza a abrir tus alas y despega buscando altura. El águila se despega de lo terrenal buscando lo celestial. El águila busca altura buscando la presencia del Señor. Abre tus alas y despega por primera vez. En el nombre de Jesús. Renueva nuestras fuerzas, recibe como ese peón que fue renovado. Recibe la renovación continua como la recibió el rey David, que supo levantarse como águila y emprender un nuevo vuelo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como las águilas, mi Señor, se levantarán en pos de ti. No buscamos lo terrenal, buscamos lo celestial. En el nombre de Jesús, que la impartición del Espíritu Santo que estás recibiendo sea de multiplicación en tu ministerio, en tu casa, en tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Si has decidido cambiar tu condición, Dios te va a llevar en su voluntad perfecta a otra posición. En el nombre de Jesús. En el
nombre de Jesús. Proclamaremos En el nombre de Jesús. que Crece. Cristo es nuestro Salvador. Avanza y crece, pueblo de Dios. Avanza y crece. Las naciones En el campo de batalla somos invencibles porque nuestro rey está en medio de nosotros. Avanza, iglesia. En el campo de batalla somos invencibles porque las estrategias que usamos son celestiales y no terrenales. No caminamos en tierra y carne, volamos en los aires como el águila, en el espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, recibe la impartición del Espíritu Santo. Recibe la clonación y la visión de esta casa. Recibe el linaje real que viene de benecer a toda su cobertura. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria en las alturas, gloria en las alturas, gloria en las alturas. Paz en la tierra a los hombres. Gloria en las alturas al Rey. En el nombre de Jesús. Paz en la tierra. Paz en la tierra a los hombres, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sepa, iglesia, que de toda gran batalla que peleemos en el nombre del Señor como la peleó David, porque entendió que tenía que comenzar como siervo para poder llegar a gobernar. Seremos respaldados, seremos conquistadores como ese David, seremos restauradores como ese Joab, y la bendición del Señor no escaseará en tu vida y en tu casa. Cuando la voluntad del Señor se convierte en el tesoro de la iglesia, la manifestación sobrenatural y gloriosa no tendrá límites. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará, porque la bendición de tu Señor no añade tristeza. Recibe la impartición que el Espíritu Santo ha dado en este tiempo. Recíbela y ministrala, porque a la medida que de ovejas pases a hijo, vas a poder pastorear grandes rebaños. En el nombre de Jesús, cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza, proclamando que nos cubres con tu sangre, que bajo tus alas vamos con cuidado, que habitando y morando en ti somos resguardados. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu visitación y tu impartición. Te damos gracias por tu presencia y porque todo lo que ya has añadido a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Rey, porque eso eres para este pueblo. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Jesús. Amén.